estamos en nuestra salita de expertos, acompañados por Lorena González Esólaga. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas. Y Margarita Serrano, que ya la conoce, nuestra ginecóloga casi ya de cabecera, para hablar de un problema importante como es el virus del papiloma humano. Un virus que afecta a mucha más gente de la que nos pensamos y que hay que atajar en la medida de lo posible cuanto antes. Doctora Margarita, ¿qué es el virus del papiloma humano? Bueno, es un virus, pero que se contagia por transmisión sexual. Hay 200 tipos de virus papiloma humano, pero de esos 200, 15 son los que pueden producir cáncer, son oncogénicos. Entonces, no digo que caray, Sí, 15 son oncogénicos. Entonces, ¿qué síntomas producen? No producen ningún síntoma de inicio. O sea, tú tienes relaciones sexuales, pero ¿qué ocurre? Cuando una persona comienza a tener relaciones sexuales, no puede tardar más de 3 años en acudir a un ginecólogo. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas sexualmente activas tienen el virus del papiloma, el 90%. ¿Pero qué ocurre? No todas van a producir y desarrollar un cáncer, ni mucho menos. Solamente un 10% de esas, el virus se queda como latente en su cuerpo y su sistema inmune no es capaz de eliminarlo. Lorena, ¿sientes tú continuamente lo que dice la ginecóloga? Sí, sobre todo porque muchas veces se desconoce el que hay tantos tipos y que solo son algunos los que produce cáncer. Y ante un diagnóstico, cuando vas a una revisión ginecológica, te dicen que tienes el virus del papiloma, lo primero que piensas es virus del papiloma humano, cáncer de útero y se te pone la vida a temblar, ¿no? Y sobre todo la importancia de acudir al ginecólogo. Sobre todo las revisiones. Yo me encuentro, por ejemplo, con muchas mujeres lesbianas que, como consideran que no tienen relaciones con hombres, no tienen por qué acudir al ginecólogo, o que ya irán cuando les ocurre algo y no tiene nada que ver, porque el virus del papiloma puede estar presente en mujeres y hombres y da igual su orientación sexual. Entonces, la revisión y la prevención es muy importante. Fíjate que en España se diagnostican cada año unos 2.500 casos y muchos de ellos se transforman en ese problema que nos contaba también la doctora, en ese cáncer de útero, y puede ocasionar la muerte de 848 mujeres. Es importantísima la prevención, pero la pregunta que nos hacemos todas hoy, y todos, porque esto es para hombres y para mujeres, es ¿qué síntomas tiene? Son asintomáticos. El principio, bueno, ella seguramente puede contestar un vamos a ver, mejor. Si ya produce síntomas, es que estamos hablando ya que es un proceso evolutivo, ya casi cancerígeno. Entonces, tú no puedes esperar a que, primero, como decía antes, cuando tienes relaciones sexuales, lo que decía Lorena, acudir a que te controlen y cuando te hacen un Papa Nicolau, una citología, ahí si te da una alteración, entonces cuando hay que investigar un poquito más, a ver si eres portadora del virus o no. Cuando eres portadora del virus, los controles tienen que ser mucho más frecuentes. O sea, estamos muchas mujeres viviendo quizás con ese virus y no lo sabemos, porque si no te han hecho nunca una citología, que hay gente que es reticente a veces, como decía Lorena, a acudir al ginecólogo, probablemente tenga ese virus y ni lo sabe. Y cuando ya te da síntomas, puede ser un sangrado, un dolor, etcétera, eso ya es un proceso casi cancerígeno. Por eso la prevención es fundamental en este tipo. Nosotros estamos aquí para prevenir. Hoy es el caso del virus del papiloma humano. 925 28 87 99. El WhatsApp 660 37 3930 para cualquier consulta que quieran hacer sobre este asunto o sobre otro que les pueda preocupar. Seguro que están encantados de contestarles. Pero a mí ya me surge una pregunta de primeras. ¿La revisión se la tiene que hacer tanto la mujer como el hombre? Más la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, muchas veces yo he dicho aquí que tenemos un aparato genital diseñado para ser madre, que guarda todas las cosas y las multiplica. El hombre no. El hombre puede ser portador del virus del papiloma, pero el que produzca a la larga un cáncer de pene o un cáncer de ano es mucho menos frecuente, pero sí lo puede producir. Entonces sí, sobre todo cuando tienen parejas homosexuales, el cáncer de ano y de recto viene motivado en un porcentaje muy alto de casos por el virus del papiloma. O sea que deberían también acudir a un urólogo para que les controlen. También un mensaje dirigido hoy a todas las familias que tengan hijas, niñas. ¿A qué edad es recomendable vacunarlas? Una vacuna que es obligatoria, además. Está incluida ahora actualmente en las vacunas. Y si no recuerdo mal, en torno a los 12 años.
y es muy recomendable la vacunación. Siempre hay que tener en cuenta que actualmente está subvencionada por el sistema sanitario y dentro de las cartillas pueden tenerlo. Vale. A ver, dentro de también mi ignorancia, ¿cuál es el origen del virus? O sea, ¿viene de algún lado? ¿Puede aparecer de repente sin tenerlo? Yo creo que es la promiscuidad sexual que hay actualmente en nuestras costumbres sociales de la forma de comportamiento sexual, hace que ese virus que ya está latente, que hace 30 años que se descubrió este virus, o 20 y tantos, entonces ese virus que se contagia, que se transmite por contagio sexual, cuando hay muchas parejas múltiples, pues se va extendiendo y exponencialmente se va contagiando. Pero curiosamente, yo he conocido algún caso de alguna mujer de mi edad que tiene ese virus, que está con su marido y dice, pero bueno, me acaban de diagnosticar el virus, que también hay esos casos, ¿verdad? Puede ocurrir. Pero y no tiene por qué haber habido promiscuidad en este caso. Claro, hay que tener en cuenta que sí que es verdad que el uso del preservativo va a prevenir un porcentaje. Pero claro, el preservativo, yo leí ayer que reduce el riesgo, pero no elimina. Eso es, va a reducirlo. Entonces, nosotras podemos tener en cuenta que hemos realizado una conducta segura, pero ahí podemos contagiarlo por el contacto. Entonces, podemos tenerlo. A lo mejor, pues nosotras, que propones de tu compañera, de tu amiga, ella solamente tiene una pareja, pero a lo mejor su marido ha tenido alguna más. O dos o tres. Porque ese virus puede estar ahí hace años y luego manifestarse. Eso es. Puede estar y que a lo mejor en una citología no salga, pero que aproveche una baja de defensas, se dé. Como cuando sale un herpes o como cuando sale cualquier otro tipo. Es de la misma categoría. Sí. Es de la misma, familia. Virus. Además es incluso frecuente, en mi caso de hecho ocurrió, yo tuve el diagnóstico del virus del papiloma humano y yo por aquel entonces tenía una pareja estable de años. ¿Y vas al ginecólogo y te lo diagnostican? Sí, yo recurría al ginecólogo anualmente para hacerme una revisión. Síntoma ni nada, Lorena? Nada. Yo iba pues como otro año más a hacerme una citología como parte de mi prevención. Igual que voy al dentista a que me mire la boca y todo está bien, también voy al ginecólogo a revisiones. Me lo detectaron. Y yo por aquel entonces tenía una pareja estable. Yo de hecho le pregunté y dije, pero porque cuando a mí me lo detectaron yo era mucho más joven, no tenías ni idea y te resulta todo como muy impactante. Y contradictorio. Claro, que dices, pero ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido si yo he hecho todo en teoría bien? Claro, pero que esa persona a lo mejor no tiene por qué haber tenido otras relaciones durante, sino que a lo mejor esas relaciones anteriores que ha tenido esa persona. Conclusión, claro, estamos saltando las alarmas y a la gente, bueno, a ver, ahora me tiene que preguntar cuando tenga una relación sexual. Efectivamente, pero ¿cómo lo voy a saber yo al eso? final Margarita llega, nos lo cuentan, ¿cómo se trata? Bueno, a ver, el virus del papiloma humano solamente se puede eliminar cuando tu sistema inmune lo elimine. O sea, tú tienes un sistema, el otro día hablábamos, ¿te acuerdas?, de las células que había en el intestino que aumentaban tu capacidad inmune. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar nuestra capacidad de sistema inmune. Evitar el estrés, tomar vitamina C. Han salido algunos productos que dicen que disminuyen el riesgo o matan el virus, no lo matan, pero hacen que tus condiciones para eliminarlo sean mejor. Pero ¿qué ocurre? Cuando te diagnostican el virus del papiloma, tienes que ir periódicamente controlándote, porque puede ser o que ese virus, la lesión no aparezca, y entonces el control se hace de forma anual cuando ya vemos que durante esos 6 meses no tienes ningún problema, o que la lesión que aparece en el cuello de la matriz en la mujer, que es la más frecuente, eso puede ir aumentando de gravedad. Entonces se producen unos tratamientos quemando las células malas o haciéndote una conización del cuello. O sea, lo que se intenta es frenar ese avance. En el caso, por ejemplo, de Lorena, tú que lo viviste en primera persona, ahora te vuelvo a preguntar, vamos a responder a Rocío. Dice, ¿tiene efectos secundarios la vacuna del virus del papiloma humano? Bueno, tiene los mismos efectos que puede tener cualquier tipo de vacuna. Estadísticamente, cuando salió la vacuna hubo una controversia de que si en Valencia unas niñas habían tenido problemas cerebrales, pero según los datos estadísticos hechos por el centro que distribuye las vacunas, no tiene mayor riesgo
que cualquier otro tipo de vacuna, que también tiene riesgo. Claro, y ahora en esa pregunta de la vacuna, y ahora incidimos en el caso de Lorena, está claro que afecta a edades más tempranas, hablamos de un 15 o 20% de la población, pero también hay un pico, leía yo ayer, en mujeres entre 40 y 45 años, por una nueva vida de esas mujeres. ¿Esa mujer de 45 años, 40, tendría que vacunarse? La vacuna a una determinada edad pierde, o sea, va perdiendo el porcentaje de protección. Puede estar recomendado, los médicos lo pueden recomendar y yo diría Que se vacunaran. que lo que le recomiende su ginecólogo. En este le caso, va a recomendar. A ver, se dice que a partir de los 26 años tu organismo va a responder con mucha menos anticuerpos cuando te vacunan, con mucho menos. Pero indudablemente a veces se hace incluso la vacuna de forma casi psicológica, porque claro, como hasta hace poco no había nada absolutamente que pudiésemos hacer para parar el crecimiento de ese virus, pues intentaba a ver si por alguna circunstancia con la vacuna, aunque si tú tienes ya el virus establecido, la vacuna contra ese virus no te va a hacer nada. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos de vacuna parece que decimos, no, es que mi hija está vacunada y ya no le va a pasar nada. No, tu hija está vacunada, pero solamente contra 2 virus. Y hay 15 que son oncogénicos. Entonces, la educación que tenemos que transmitir a las chicas no es que aquí no pasa nada, que daros cuenta de que el VIH, el SIDA, está aumentando de forma alarmante, el VIH. La gonorrea aumentando, otra enfermedad de transmisión sexual, aumentando de forma alarmante y produciendo resistencias al tratamiento. Fíjate. O sea, no estamos tomando conciencia de la gravedad de la situación. Y en ese sentido, ya que tenemos aquí un testimonio fantástico de nuestra querida Lorena, ¿cómo viviste tú ese tiempo con el virus? ¿Y te afectó a tu sexualidad, psicológicamente? ¿Cómo te recuperaste? Claro, vivir con ello fue complicado. De hecho, mi situación Pero, ¿y en ese concreto... momento qué te pusieron? ¿Un tratamiento? ¿Cómo actuaron contigo? Vale, a ver, te hacen la citología, a mí me llamaron por teléfono, me dijeron que habían detectado algo, que había que volverla a repetir. Yo me presencié allí y pregunté qué ha ocurrido. En ese día, la sanitaria que me atendió me dijo que tenía el virus del papiloma humano. Yo le pregunté por qué, cómo, de qué forma tengo yo esto, y me dijo directamente que mi pareja me había sido infiel. Cosa que, así de primeras, o sea, en ese momento fue como, no solamente me estoy enterando de que tengo virus del papiloma humano, sino que tú me dices que mi pareja me ha sido infiel. Cosa que luego, una vez que yo, con todas estas dudas, acudo de manera privada a una ginecóloga, ya me sentí un poco más tranquilamente y la pregunté. Ella tuvo el tiempo, la paciencia de estarme explicando todo esto, porque al fin y al cabo es eso, el miedo que te da, la inseguridad, es brutal. Entonces, de repente te encuentras en una situación que no sabes qué hacer y te falta información, incluso te puedes bloquear. Luego depende de la persona, de cómo lleve todo esto. ¿Y tú no habías notado ningún síntoma de nada De absolutamente? nada en absoluto. Ni ninguna ampollita, ni nada, ni ninguna lesioncita. Nada, de ni hecho, molestias, ni picores, ni cosas raras. Nada, de Lo digo hecho, así de claro. Sí, nada. Yo me notaba sana, Perfecta, bien. O sea, bien. Y claro, cuando ya te comentan todo eso, pues empiezan las dudas con tu pareja, qué ocurre. Claro, porque esto va a generar un problema con tu pareja. Claro, y en la vivencia de esa sexualidad, también Eso es. cómo abordes tú esa Es importante situación, eso, es Lorena, como importante. sexóloga. Entonces, lo primero, aclarar, cuando te lo detectan, no tiene por qué ser tu pareja. Puede haber sido de parejas anteriores o incluso esta persona ¿Y a lo esta mejor pareja ha tenido... tuvo también que someterse a algunas pruebas? No, en este caso no le hicieron nada. A él no le hicieron nada, solamente me atendieron a mí. Tienen un protocolo muy riguroso, muy controlado. En eso sí que... de verdad, es para confiar en todo el protocolo, en cómo lo llevan. Yo estoy muy contenta en el tratamiento que me hicieron. No fue un tratamiento como tal, sino es un control. Es un control. Yo tenía citología, si no recuerdo mal, cada año. Luego aumentó, lo que hablábamos un poco de las lesiones, aumentó la lesión. Pasaron a 6 meses en prevención de cáncer, me derivaron. Ahí ya, claro, ahí ya saltan las alarmas. Te pones, dices, ¿qué ocurre? Te vuelven a explicar. La verdad es que me atendieron muy bien. Y no tuvieron que intervenirte ni nada. Nada. O sea, ese virus fue desapareciendo. Sí, efectivamente. Con ese control por sí mismo. Ese es el caso de Lorena, pero permíteme, Margarita, porque tenemos que recibir la llamada de Rosa, que nos está esperando desde Corral de Almaguer y va a hacerte alguna consulta seguramente. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Pues mire, a mí me han detectado el virus de papiloma humano y he ido a mi ginecólogo y me ha dicho que tenía lesiones ya de un grado 1. Entonces me han dicho
que me pusiera la vacuna. Mi pregunta es si ya que tengo el virus, ¿eso me hace algo o no? A ver, Pues, Rosa, escuche a través del televisor que le va a contestar Margarita, nuestra ginecóloga, y así lo puede entender perfectamente. ¿De acuerdo? Vale. Muchas Muchas gracias. gracias, Rosa. Rosa, mira una cosa. ¿Te hicieron qué tipo de virus del papiloma tienes? A ver, ¿la escuchamos otra vez, por favor? A ver si podemos... Sí. Así Sigue, es. Rosa. Te pregunta Margarita, que si... Pregunta ¿Te Margarita. te han diagnosticado qué tipo de virus del papiloma tienes? Me dijeron el virus de papiloma humano. Sí, pero Me dijeron el nombre, no me acuerdo. Sí que me dijo que tenía una lesión de grado 1. sí, pero en esa lesión de grado 1 puedes haber tenido la lesión por el virus, el número 16, el 18, el Claro, pero a lo 35. mejor ella no lo sabe, Margarita. Claro. Lo único que sobre todo la agobia... El- ¿Se vacuna o no? A ver, si por ejemplo tiene el virus del papiloma por el número 18, por solo un virus, yo creo... ¿Y qué años tienes, en primer lugar? 47. Pues con 47 años poco te va a hacer la vacuna, señorita. Esa era mi pregunta. Es que me Poco, habían dicho... porque ya a entonces- partir de los 46 ya tu sistema inmune no responde a la vacuna. Pero hay otros métodos para que tú mejores en tu sistema inmune. Tomar vitamina C, hay unas cremitas actuales que se puede probar para ponértelas, que dicen que A mí me han- disminuye. Sí. A mí me han dicho que no había ningún tratamiento ni nada. Me han vuelto a dar cita para el día 22 Control. de noviembre, pero no me han dicho nada más. Simplemente que me pusiera con la vacuna. Pues mira, vamos a ver, toma vitamina C, que es muy importante para que tu sistema inmune mejore, ¿de acuerdo? Y sobre todo, las relaciones sexuales, bueno, yo te voy a decir que no creo que tengas de riesgo, pero bueno, cuando a una persona se le diagnostica el virus del papiloma, y no será tu caso seguramente, con toda seguridad, pero sigue teniendo relaciones sexuales con múltiples parejas, sin preservativo, eso tiene mucho... toma alcohol, fuma, todos estos son factores que empeoran. no. Pues entonces tranquila, porque yo creo que si tú ahora tienes no te agobies, o sea, no estés psicológicamente muy intranquila, porque eso hace que tu sistema inmune empeore. Sí. O sea, piensa que es una lesión de grado 1, que es muy pequeña, que te lo están cogiendo a tiempo y que si en 2 años eso no se va, entonces te lo quemarán seguramente, te dan Pues una ya está. crioterapia. Que esté tranquila, Rosa. Además, aquí tienes el caso de nuestra sexóloga, de Lorena, que está estupenda con esos controles que ha Sí, tenido. yo tengo mi pareja estable, y Exacto. no fumo, no bebo. Y tu vida tranquila y ya está. Lo importante es, como dicen eso, cogerlo a tiempo. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias, A Rosa. ustedes. Que Un estate beso, tranquila. mejórate, gracias. Claro, porque es importante luego y dices, ¿cómo me planteo mi sexualidad? Claro, porque en ese momento te surgen las dudas. ¿Uso preservativo? ¿No uso Claro, ahí, preservativo? ¿Mi pareja? ¿Qué ha ocurrido? Lo que comentábamos antes, que incluso alguien te dice que te ha sido infiel, porque claro, las ideas están, los mitos, el desconocimiento. ¿Cómo lo afrontas? Pues quizá de la manera más responsable que puedes tener contigo misma y con tu cuerpo. Con cuidado, con responsabilidad de lo que haces, preguntando al ginecólogo, siempre es O importante. sea, ¿hay que estar un tiempo sin mantener relaciones sexuales o no tiene por qué? No tiene por qué. Vale. O sea, a ver, sobre todo si es una pareja que no tienen más parejas, que es una relación, digamos, monógama, que incluso se pueden hacer un análisis para ver que está todo bien los dos, para más tranquilidad, no tiene por qué ir a más. El riesgo sí que es verdad, es que si ya tenemos un diagnóstico del virus de papiloma humano, seguimos manteniendo, podemos o reinfectarnos con otro, porque claro, como hemos dicho, que hay como 200, es muy complicado. Entonces, dejar de mantener relaciones sexuales, pues hombre, no Exacto, sé, que no yo... hay que dejar de mantener relaciones sexuales, No. que si tú tienes controlado tu pareja, lo que sí que está claro es que si ustedes están diagnosticados, pues lo que estábamos diciendo, saber uno con quién Claro. va a mantener relaciones porque no se siga contagiando, que al final se trata Claro. de eso. Sobre todo porque es que puede durar años, porque tienen que darte 3 analíticas negativas seguidas para decir que Que está está recuperada. desaparecido Entonces, totalmente. puede ser años Años. lo que dure este proceso. Entonces, el cómo decides y las decisiones que tomas de forma responsable, de cuidado Totalmente. hacia ti, son muy importantes. Margarita, vamos a ver, si no nos han diagnosticado el papiloma humano nunca, ¿se puede convivir toda la vida con él? Sí, porque a veces eres portador, pero ese virus no te afecta. Pues porque tienes tu sistema inmune controlado,
pero cuando tienes el virus del papiloma, tienes que tener unas revisiones mucho más periódicas, porque tú no sabes en qué momento determinado tu sistema inmune puede deteriorarse un poco. Entonces, yo quería hacer hincapié en un aspecto muy importante, porque claro, estamos hablando de parejas monógamas, que generalmente la evolución va bien, Sí. etcétera. Eres una mujer que come sano, que no toma alcohol, no tiene droga, no fuma, o aunque si fumas poco, pero cuando nos dirigimos a la gente adolescente, pues vemos que es un colectivo que está tomando mucho alcohol, que tiene relaciones promiscuas, porque es lo que se lleva ahora. O sea, están teniendo factores de riesgo para que eso, cuando vayan al ginecólogo, que no van, pues Claro. sea un tema pues catastrófico. Y de eso Lorena sabe mucho. Entonces, ¿cómo educamos a la juventud en ese sentido? Porque yo el otro día estaba con un grupo de chicos y chicas y me decían unas cosas que, fíjate, que yo soy muy abierto, pero Te bloqueaban. me bloqueaba que tan jovencitos me contaran todo ese tipo de cosas y no pensaran mucho en tomar precauciones. Claro, lo hemos hablado incluso en otras ocasiones, Sí. la importancia de la educación sexual, desde dónde tiene que partir. Entonces, actualmente sí que es verdad, los chavales jóvenes, los adolescentes y cualquier persona tiene acceso a mucha información y muy rápido. Los chavales muy jóvenes tienen un teléfono en la mano, a partir de ahí pueden entrar en cualquier sitio. Y el ser tan jóvenes y no tener una educación que te ayude a discernir con un criterio de qué es lo bueno, entre comillas, ¿no? qué es responsable, qué no, va a hacer que las conductas de riesgo puedan aumentar. Entonces, es sumamente importante la educación sexual. ¿Qué ocurre? Que muchos padres, que también lo hemos comentado en algún momento, pues tampoco hemos recibido una educación sexual o vamos un poco sin saber qué hacemos, el desconocimiento muchas veces nos hace cometer errores. Claro, pero al final estamos hablando de que es la infección de transmisión sexual más habitual del mundo. O sea, que estamos hablando de algo muy frecuente y que no podemos dejarlo escapar por ahí como si no pasara nada, porque al final deriva en un cáncer de útero, que es el segundo en frecuencia después del de mama, y hay muchas mujeres que mueren con cáncer de útero. O sea, eso hay que decirlo así de claro. Nos preguntaban también una espectadora que cuando salen esas lesioncitas, esas verruguitas, ¿cómo distingo yo en la zona genital que eso es un papiloma o no? ¿Qué diferencia? Tiene que verlo un especialista. Tiene que verlo un especialista. Y a veces las verrugas... Que no siempre esa verruga es la un verruga virus. a veces no está producida por un virus oncogénico, es decir, que produce cáncer. Pues es un virus que no produce cáncer, entonces sí que es muy desagradable, pero cuando tienes esa verruga hay que investigar si no tienes el otro tipo de virus, el oncogénico. Entonces, retomando un poquito lo de la educación, que a mí me parece fundamental, cuando decías que los padres no saben cómo asesorar, cuando te dicen, no, doctora, yo es que a mi hija le pongo un preservativo, ya, pero solo le dices eso, el preservativo. Vamos a ver, si tu hija, la moda de ahora, del botellón, está bebiendo, no puede controlar cuando va a tener una relación sexual, no controla. Entonces, lo que decía Lorena, y con un muy buen criterio, desde que tú que tienes hijas de 4 años, desde que nacen, tú estás influyendo, estás educándolas. Mira, un ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de conocer a un sabio de la Sorbona de París y viendo que tenemos cada vez más información médica, ¿por qué? Lo que tú decías antes, hay cada vez más virus del papiloma. O sea, no es lógico. Yo le decía, pero ¿me puede explicar usted por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el fallo? ¿Y qué te dijo? El fallo, dice, vamos a ver, para que uno entienda y visualice lo que es la educación, tú, cuando plantas un árbol y quieres que te dé buena fruta, tienes que saber qué tierra pones, qué abono, cuánta agua le das, le pones unos guías para que el árbol crezca recto y otra guía aquí para que vaya creciendo. Cuando el árbol tú lo dejas crecer sin guías, a lo loco, se tuerce y ya no hay forma de eso. Entonces, el niño es exactamente igual desde que nace. ¿Quién son los guías? El padre y la madre. Y este tercer guía, la persona que sabe. Tú tienes que preguntar a un experto, oye, que pues un libro, pues una sexóloga, cualquier persona, pero tú tienes conciencia de decir, cuidado, que yo lo que estoy haciendo mi hijo es como un foco, decía él, es como un foco que capta
Totalmente, todo con la una neurona fuerza espejo, tremenda. ¿verdad? Ha quedado perfectamente claro. No sé si ¿Qué tienes decían algo más que psicólogos, añadir, Lorena? Se ha demostrado en muchas ocasiones y hay muchos estudios que avalan que la educación sexual desde edad muy temprana Debería estar reduce- incluida, yo creo, reduce además riesgos. como una asignatura más en los colegios. O sea, que No me- debería de hablarse más de educación sexual. No me desde parece mi mal punto que de vista. esté en los colegios, incluso me parece bien, pero yo creo que la responsabilidad como padres que tenemos para Totalmente. educar Correcto. a los hijos no lo podemos olvidar. No podemos Totalmente. dejar esa responsabilidad exclusivamente en el colegio. Para nada. Entonces, cuando como padre no sabes, está bien preguntar. Pues ha quedado Y para eso hay gente perfectamente, profesional efectivamente. que nos ayuda a, Y que es- a entenderlo Y mejor. como has dicho tú, nuestra ginecóloga de cabecera, que es un Totalmente, gusto escucharte. Margarita. Margarita Serrano, claro que sí, es un gustazo. Ginecóloga y Bueno, sobre Margarita. todo intentar cambiar un poco el volante Exactamente. de lo que está y que las pasando. guías estén en su sitio. Y, exacto. O sea, Eso. yo cuando me explicó así, digo, qué gráfico es y qué importante. Además, la cosa más importante que vas a hacer en tu vida es educar. Por supuesto. Totalmente. A veces yo creo que todo va para lo mismo, que estamos perdiendo un poco el respeto a todo. Entonces esa falta de respeto está provocando que pasen cosas como se multipliquen virus, enfermedades y otras muchas cosas que a lo mejor no Lorena. no Y controlamos. solamente Que- un que- minuto, sí, que un tenemos que despedir, detalle. ya que están ahí Jesús Manuel y Mónica ya esperando, están como locos. Dime. Que es muy importante que cuando tú estés con tus hijos, lo que hables, ellos tengan capacidad de asimilar lo que están hablando. Porque este sabio me decía, me invitaron un profesor de la Sorbona y a los niños no los dejó comer con nosotros, porque dice que el niño no está preparado para escuchar conversaciones, lo que decía Lorena, y mirar cosas. O sea, el Información. móvil es un veneno, Un para veneno. el niño joven. Lorena Bueno, González, Lorena, hecho, muchísimas gracias. Un placer. Margarita, gracias de verdad. Ha sido un Continuamos placer. en Estando Contigo.